Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice la palabra? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a orar. Santos Padre, en el nombre de Cristo quiero colocar en tus manos esta palabra. Oro para que este mensaje llegue al corazón de todos mis hermanos. Oro para que lo pongan en práctica, para que este mensaje nos mueva del conformismo espiritual y nos levante como evangelizadores, como grandes ganadores de almas. Dejo en tus manos esta palabra, Espíritu Santo. Habla, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje que comencé hace 8 días y que con la ayuda de Dios vamos a terminar hoy, lo he titulado Los obreros y la mies. Allá está en la pantalla, ¿cómo es el título? Los obreros y la mies. Hace 8 días comencé enseñando mi primer punto que está en la pantalla. Y hablábamos acerca de Jesucristo y su obra evangelizadora. Lo primero que aprendimos es que Jesucristo recorría todo Israel para salvar las almas perdidas. Como segundo punto le hablé que Jesucristo predicaba no solo en las grandes ciudades, sino que también lo hacía en las aldeas, en las veredas, en los lugares donde nadie llega. Allá se metía el Señor para salvar las almas. Un amor muy grande había en Cristo por las almas. Como tercero, hablábamos que Jesucristo no se quedaba en un solo lugar, sino que se movía por todo Israel. Como cuarto lugar, enseñamos que Jesucristo no buscaba el reconocimiento de la gente, sino la salvación de las almas. Como quinto lugar, les enseñé que el Señor Jesucristo
amaba tanto las almas que no le importaban sus propias necesidades. Le pedían que comiera, que se alimentara, pero el Señor decía: yo tengo una comida más importante que comer, y esa comida era la salvación de las almas. Como segundo punto, hace 8 días hablé de Jesucristo y su compasión. Lea la pantalla. ¿Y su qué? Compasión por las almas. Como primer punto le dije que Jesús sentía compasión por las personas enfermas. Donde llegaba las sanaba, ponía las manos y las sanaba. Como segundo le mostré que Cristo tenía compasión por los hambrientos. Dice la palabra que cuando veía a la gente con hambre les daba de comer, multiplicaba los panes y les alimentaba. Como tercer lugar les dije que Jesucristo tenía compasión por las almas perdidas. Cuando veía personas que no tenían conocimiento de la palabra, dice la palabra que les enseñaba como un pastor guía a su rebaño. Jesús era todo compasión. Hoy voy a hablar de un tercer punto que no he enseñado y está en la pantalla. Jesucristo y la delegación evangelizadora. Quiero que todos lo repitan conmigo. Jesucristo y la delegación evangelizadora. Lo que le estoy tratando de decir con este punto es que Jesucristo siempre delegó personas para hacer la obra evangelizadora. Lo que le estoy tratando de decir es que Cristo fue el primero en evangelizar, y luego que Él tuvo que irse, delegó a otros esa tarea. Eso es lo que le estoy tratando de decir, que la obra evangelizadora ha sido delegada, ha sido entregada a otros. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Mateo capítulo 9, versículo 37. Mateo 9, 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Déjame ese versículo ahí. Repite: la mies es mucha, pero hay muy pocos obreros. ¿De qué está hablando Cristo? Jesucristo no está hablando de trigo ni de cebada, está hablando de almas. Él lo que está diciendo es que miremos alrededor, que hay muchísimas personas que necesitan el mensaje del evangelio, pero que hay muy poquitos que quieren llevarlo. Hace 8 días yo te hablé de esto. La pregunta es: pasaron 8 días. ¿Cómo pasó de rápido, no? Pasó todo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y hoy es domingo. Pasaron 8 días completos. Cada día traía 24 horas. Durante todos estos días de 24 horas, ¿a cuánta gente le predicaste de Cristo? ¿A cuánta gente le hablaste del evangelio? Un pensamiento. El Señor Jesucristo siempre, repite siempre, ha querido que su obra evangelizadora sea realizada ¿por quién? Por sus discípulos. Siempre lo planeó así, que los que deben evangelizar son sus propios discípulos. Primero, el Señor Jesucristo delegó su obra evangelizadora en sus 12 discípulos, o sea, sus apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y les dio autoridad también para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. ¿Qué fue lo primero que les dio? No, es mentiroso, no les dio instrucciones de primera. ¿Qué fue lo primero que les dio? Les dio poder, les dio autoridad para echar demonios. Yo no oigo un amén. Les dio poder para sanar, les dio poder para liberar. ¿Qué hizo de segundo? Le dio ¿qué? Instrucciones. Dígale a su hermano: Dios no nos manda sin el poder. Dios nos manda con poder para hacer su obra. A esos 12 Jesús les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y escuche, y yendo, ¿qué tienen que hacer? Dígalo más duro. Grítelo. Predicad. Predicad la palabra. Y decid: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más tienen que hacer? Yo no oigo. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Pregunto a la iglesia: ¿qué fue o quiénes fueron los primeros delegados a los que el Señor les dio poder para ir a evangelizar? A los 12 apóstoles. ¿A quién? A los 12 apóstoles. ¿Creen ustedes que cumplieron la tarea? ¿No escuchó? Claro que la cumplieron. Claro que hicieron lo que Dios les mandó. Si usted desea aprender más de la palabra de Dios, puede hacerlo visitando nuestra iglesia en Bogotá, Colombia. Avenida Carrera 68, número 1734. Teléfono 261-6300. Segundo punto. El Señor Jesucristo delegó su obra evangelizadora en 70 de sus discípulos. 70, ya no eran 12, después mandó 70 más. Lucas capítulo 10 y versículo 1. Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? 70. O sea que ahora ¿cuántos eran? 82. 70 y 12, 82. A quienes envió de 2 en 2 delante de él
¿A dónde los envió? A toda ciudad, lugar a donde debían de ir. Y les decía, oiga lo que les dijo a los 70: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para un momento ahí. El Señor había enviado primero ¿a cuántos? A 12, sus apóstoles. Ahora está enviando ¿a cuántos? A 70. ¿Qué les dice a los 70? Miren, la mies es mucha. ¿De qué está hablando? De almas. Hay muchas almas por salvar, pero hay muy poquitos obreros. Los envío. Pero mire que esta vez les añadió algo y les dijo: cuando vayan por el camino, ¿qué tienen que hacer? Orad. ¿A quién? A mi Padre, para que Él envíe más obreros para que ayuden a recoger la mies, las almas. ¿Creen ustedes que estos 70 cumplieron la tarea? Sí. ¿Creen ustedes que oraron a Dios para que enviara a esos obreros? ¿De quién estaba hablando Cristo? ¿O de qué obreros estaba pidiéndole a Dios que enviara? ¿Algunos alienígenas venidos del espacio para que prediquen? ¿De quién cree usted que estaba orando Cristo y pidiéndole a Dios que enviara? ¿De quién? Pues de la iglesia. Tercero, el Señor Jesucristo delegó su obra evangelizadora a toda su iglesia. A toda su iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Las paredes de este edificio? ¿Esta bodega? ¿O ustedes y yo? Las iglesias no son los edificios, la iglesia somos nosotros, al que el Señor le ha delegado su obra, ¿qué? Evangelizadora. Mateo capítulo 28 y versículo 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Marcos 16, 15. Y Jesús les dijo: ¿a quién? A la iglesia, a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Y qué tiene que hacer? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ha dicho el Señor Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Las primeras dos delegaciones cumplieron la tarea. Primero fueron dígalo más duro, los 12. Los segundos, los 70.
La pregunta es, ¿y los terceros? Sí, yo sé que nosotros, pero ¿hemos cumplido la tarea? Es muy fácil decir amén. Se nos llena la boca con los amenes en todos los servicios, todo es amén. Pero hagamos un examen en nuestra conciencia. ¿En verdad estamos cumpliendo la obra evangelizadora? ¿En verdad estamos predicándole a toda criatura? ¿En verdad estamos enseñándole a la gente la palabra? ¿En verdad estamos usando el poder que Él delegó para echar demonios? ¿Estamos usando el poder para sanar enfermos? ¿Estamos usando la unción que ha dado para predicar la palabra, para enseñar, para ser maestros de la palabra? ¿O tal vez tu cristianismo es un mero oír? Y te recuerdo lo que dice la palabra, que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Cuarto punto. El Señor Jesucristo capacitó a toda su iglesia para que pueda llevar a cabo su obra evangelizadora. Ahora esto que te voy a leer es para ti, iglesia. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levante la mano los que tienen el Espíritu Santo. Levante, mueva la mano el que tiene el Espíritu Santo. Así que si usted se atreve a levantar la mano y a decir que usted tiene el Espíritu Santo, usted me está diciendo que usted tiene poder. ¿Qué tiene? Poder. Poder delegado de lo alto. ¿Para qué es este poder? Siga leyendo, siga leyendo. Y me seréis testigos. Voy a volverlo a leer desde el comienzo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, grítelo, testigos. En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué? Testigo. ¿Qué es ser un testigo? Alguien que testifica, alguien que predica, alguien que habla de ese poder que el Señor le dio. Quinto, el Señor Jesucristo anima a su iglesia para que cumpla la tarea de evangelizar las almas perdidas. Alguien que diga amén. Ahora sí se me animaron. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Es que estos sermones son difíciles. Cuando uno predica que la gente va a tener plata y eso le va a ir bien, eso, todo el mundo sale amando al pastor. Pero estos temas son un poco molestos porque golpean, porque le dicen a uno la verdad, porque dice a uno cuenta que no está haciendo nada para Dios. Entonces estos sermones no son agradables, pero en esta iglesia yo no me salto, no me voy por las ramas, porque no me interesa llenar este lugar, me interesa es ganar las almas y hablar la verdad, así sea molesto para el oyente. Hay que enseñar toda la palabra, no solo los sermones agradables, hay que predicar la palabra completa, y mientras yo sea el pastor la voy a enseñar completa para la gloria del Dios Todopoderoso. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo, dice el Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasará con ese? Será salvo. Pero luego pregunta Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, repita, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que predican la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que enseñan las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que van a llevar el evangelio, lo que Dios está diciendo. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Él es nuestra herencia, Él es nuestro refugio. No hay nadie como Él. ¿Cuántos creen que no hay nadie como Él? Oh Señor, levantamos nuestras voces para decirte que no hay nadie como tú, Jesús. Hoy te levantamos, Dios, te levantamos en tu trono, Señor. Oh sí, Jesús, yeah. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Con sus palmas ahí, venimos a adorarle a Él. ¿Cuántos vienen a adorarle a Jesucristo ante el trono de la gracia? Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, vamos, dígale, no hay nadie, nadie como tú, dilo. Nadie como tú, fuerte, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, a la luz de tu verdad. Oh sí, Señor. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Jesús, ya nada nos puedes deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, como si no hay nadie, nadie como tú, fuerte, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, nadaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Hoy levantamos nuestras manos al cielo
para declarar, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, acompáñeme hoy. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Sí, Señor. En tu luz vemos la luz. Vamos, díselo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, es que es suficiente, nuestro Redentor. Muestra tus caminos. Vamos, iglesia. No se calle, dilo. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu